en términos de coronavirus, Sí. estamos de lo peor en la provincia, para mí. O sea, vos ves el mapa de la provincia de Buenos Aires, está rojito allá arriba, todo verde, y Olavarría rojo. 110 casos tenemos ya, me parece. Ujú. Wow. Así Siempre que dando no sé, en algún momento volveremos a volar. Yo siempre le pregunto a Juan Holguín a ver qué pasa. ¿Y por qué a Juan Holguín? ¿Qué sabe Juan Holguín? Juan Holguín sabe cosas. Tiene la bola de cristal Juan Holguín. Yo lo mando a Juan Holguín porque sabe cosas. Apa, claro. Mira. Bueno, bien. ¿Y qué sabe Juan Holguín sobre el tema este? A ver. ¿Qué dice Juan Holguín? ¿Sabés No, algo, Juan? en, en realidad le pregunto a Oscar Garay. Ah, ok, perfecto. Yo me ahorro ese paso. Claro, Oscar es el que directamente. gestiona con el municipio, bueno, y va organizando el tema Ahora, de la actividad. ¿Y ahora cómo ni están bola los... nos van a dar, ¿no? Y ahora en fase 3 no sé, que la semana que viene creo que hablan algo, pero no se sabe. ¿La semana Igual que con los viene casos qué? que tenemos. No, que como estamos en fase 3, el Sí. intendente pasó a fase 3, se tiene que conversar con el municipio a ver si autoriza la actividad, digamos, de entrenamiento de pilotos. Ujú. Bien. Por ahora el aeródromo permanece cerrado y solamente para sanitarios y oficiales. Perfecto, bueno, buenísimo. Bien. Bueno, sigamos. Factores, estamos hablando de esto de los, cómo había sido el pensamiento de seguridad operacional. Habíamos dicho factores técnicos ya por los años 50, después aparecieron los factores humanos, por los 80, 70, 80 y, bueno, y actualmente está bastante más enfocado lo que es la organización, cómo funciona como sistema la organización y por qué se siguen produciendo y se producen eventos, esto es una organización, viendo más eh, el tema de la seguridad operacional como una gestión de un equipo o de un grupo. En el caso esto, hablamos de Olavarría, del grupo, digamos, del Aeroclub de Olavarría, de la escuela, ¿sí? O del SIAC. Bien. Pasamos a Rison, que creo que me parece que esto lo conocen todos. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es, o sea, o para qué nos sirve el diagrama de Rison? Preguntaría a ustedes si les parece. No sé si Juan, Francisco, Agustín quieren hablar esto del tema del diagrama de Rison. Lo explico si quieren, si no, me parece que es un poco determinado de por qué se produce un accidente. ¿Okay? Cuando nosotros miramos esto, como decía acá, arriba el título, un concepto de causalidad, cuáles son las causas, o sea, por qué se produce un accidente. ¿Para qué también nos puede servir, Agustín, este diagrama? Yo, O mientras Francisco, Agustín sí. anda a ver si... Bueno, para mí es como un filtro, me parece. Como que van poniendo diferentes tamices, ¿viste? Y hasta va pasando, hasta que si te toca llegar al final, pues mala piña, ¿no? Ajá. el varón rojo. Sí, pero ahí hay, abajo hay una flecha roja que dice trayectoria de las condiciones latentes, creo que dice. Sí, Eh, exacto. ¿Eso se puede interpretar como que hay algo que sobrepasa todos los filtros? O sea, como un bypass en el filtro, es mi pregunta ya de conceptual. No, a ver, ¿qué es una condición latente? ¿Qué es una falla latente y qué es una falla activa? Una falla latente es una falla que está en el sistema, que a no ser que vos la saques de alguna manera, va a persistir en el sistema. ¿Sí?
lo que nos está diciendo en esto de trayectoria y las condiciones latentes, que a veces puede haber un error en la ventana en las decisiones gerenciales y procesos organizacionales, concretamente vamos a poner y vamos a enfocar, porque lo conocemos todos, Aeroclub, OSIAC o La Barría. Alguna decisión o algún error en alguna de la decisión de comisión directiva o decisión del SIAC para retomar o readaptar a los pilotos luego en el entrenamiento. Puede haber una decisión. Puede haber un problema en las condiciones de trabajo, en el lugar donde se... Ejemplo, digamos, baches en la pista o problemas de comunicaciones, etcétera, etcétera. La decisión o la condición latente sigue persistiendo. ¿Tenés el accidente? No. ¿Por qué? Porque puede haber un error y eso generar la ventana o la posibilidad del accidente, pero aparecen las defensas y las defensas funcionan correctamente, no se produce el accidente. Entonces, ¿qué es una condición latente? Una condición que está en el sistema, ¿sí? Y que, como dice ahí abajo en la definición, se evidencia por un factor desencadenante. ¿Cuál es el factor desencadenante? Un error o una violación. O algo que se sale de control. Ejemplo, en el caso que dijeron recién del viento, ¿no? Viento lateral. Un viento lateral de 5 nudos, una componente de 5 o 10 nudos, ¿no? Podemos operar, ¿sí? ¿Ok? Sí. ¿No es cierto? Ahora, si esa condición pasa de 10 a 20 nudos, hay un factor desencadenante que como saca ese peligro del control, ¿ok? Y es mucho más factible a que se produzca un accidente. Y por ahí las condiciones latentes anteriores están en el sistema, ¿sí? Seguimos teniendo un problema, ejemplo, no sé, en la aeronave seguimos teniendo un problema de que la decisión de que los pilotos vuelen sea cada 6 meses, estoy diciendo cualquiera, ¿sí? ¿Ok? La condición latente está. Ahora, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo se visualiza? Cuando se comete un error o una violación, o cuando alguna parte, digamos, del sistema sale de control, o algún peligro se va de control. ¿Se entiende, Agustín? Sí, sí. No entendí. No, más o menos, hay que masticarlo un poco, pero sí, está bien. A ver, volvé a Solo se formular. visualiza, Sí. o sea, es algo que está latente, pero solo se visualiza cuando nos mandamos una cagada, por decirlo así, Claro, o exactamente. por un error. O sea, si nosotros pudiéramos hacer esto en cualquier, digamos, aeroclub o SIAC o La Barría, ¿sí? Este esquema del diagrama de Electron, seguramente que vas a encontrar, ¿sí?, en la ventana de la organización alguna decisión gerencial con algún error, ¿sí? Seguramente en las condiciones de trabajo, el aeródromo, la pista, la cosa, esto, ¿sí?, vas a encontrar también algún error, ¿sí? Seguimos, viste, encadenando esto. Normalmente hay o puede haber algún error o alguna violación, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí. La condición latente ¿está? ¿Cuándo las ves? Cuando hay algo. Cuando hay un error, un error ajeno, digamos. Ajeno no, nuestro. Un error, una violación, Que, o alguna parte, algún componente, algún peligro, algún factor desencadenante que visualiza todo esto, ¿sí? bien. ¿Está? Por ejemplo, Sí, está pensemos bien. en suponete que la decisión fuera, los pilotos privados se vencen cada cuánto tiempo. 30 30 días. días. 30 y 60 los comerciales.
Bueno, 30 y 60 los comerciales. Entonces decimos, bueno, mira, 30 días, porque tenemos un problema económico y toda la historia, qué sé yo, ¿sí? En vez de a los 30 días, con este que lo pudiéramos hacer, ¿no es cierto? A los 30 días, en vez de cada 30, porque viste hay poca plata, entonces vamos a hacerlo cada 60 días. ¿Ok? Mm. Perfecto. Sí, sí. La aeronave por ahí tiene un problemita en la rueda de nariz, de A11, por ejemplo, que por ahí, viste, se le traba un poco y ¿sí? Genera ¿sí? Condiciones de trabajo. Ahí vos tenés dos condiciones latentes, ¿están en el sistema? Sí, están en el sistema, ¿sí? Si vos tenés un día con un viento calmo o no mucho viento, ¿sí? El piloto va a volar luego de 59 días de no volar, ¿sí? Piloto privado de avión, ¿ok? ¿Sí? Entonces, Sí. viento calmo, un día espectacular, una cosa impresionante. ¿Pasa algo? No, por ahí no pasa nada. Estamos en una situación completamente normal, ¿viste? No, ¿sí? Ahora, si en ese momento o en esos momentos, estamos hablando de 59 días, con el problemita del PA11 del patín de cola, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un viento de pronto, despegaste, todo maravilloso. Y cuando venía el aterrizaje, el viento rotó a un viento de 10, 15 nudos de los 90 grados. ¿Ok? Sí. Antes de despegar, vos tenías los 59 días, o sea, esa decisión que estaba mal hecha, ¿sí? Estaba. ¿Ok? Sí. El problema del patín de cola del PA11 estaba. ¿Sí? Como no había ningún elemento, digamos, con el viento y toda la historia, no tuviste problemas. Por ahí aterrizaste sin viento, con poco viento, viento de costado, no pasó nada. Maravilloso aplauso, todo bárbaro. Ahora, hubo un factor desencadenante. El viento pasó de 5 nudos a 20, 25 nudos. ¿Ok? Sí. Entonces, ahí se evidenció todo esto. Si no, no se hubiera producido. Por eso se llama condición latente. Están en el sistema. ¿Eh? Alguna vez yo les hablé a ustedes del efecto manchita en la pared, ¿se acuerdan? Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, esas cosas están en el sistema. Las visualizamos solamente cuando hay algún factor desencadenante o algo pasa que las visualice. Entonces, esto es como algo importante, digamos, del diagrama Rishon. ¿Para qué nos sirve? Para entender que a causa que se va armando una cadena de eventos, que se van produciendo estas cosas, ¿sí? Y que cuál es la forma de, a ver, cuál sería la forma de detener o encontrar condiciones latentes o parar un evento de seguridad operacional. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos hacer mirando esto? Diciendo, bueno, a ver, aplicamos una defensa. Acuérdense que la defensa eran 3, tecnología, reglamentación, entrenamiento y supervisión, ¿sí? O miramos en cada una de las ventanas, ¿sí? ¿Cuál de ellas tiene errores? ¿Ok? Sí. El concepto de tener los riesgos, los peligros y errores bajo control está asociado a esto. ¿Qué significa tenerlos controlados? Primero, tenerlos identificados, ¿sí? Y después, tenerlos, acción de mitigación. Suponete que volvemos al mismo evento de recién, lo que yo le estaba diciendo. Piloto privado, PA11, sin viento, ¿ok? Si ustedes identifican que ahí hay un peligro, ¿qué es lo que harían? ¿Cuáles serían las acciones de mitigación para evitar que se pudiera producir un accidente o un evento con eso? Podría ser sacar de operación primero el avión hasta realizar la reparación. Esa sería una. ¿Qué otra más podrías poner?
Y entrenamiento de los pilotos con viento Bueno, cruzado. ahí tenés clave. Entrenamiento de los pilotos con viento cruzado. Otra, decisión de que en vez de volar, que se venzan cada 60 o se venzan cada 30, ¿sí? Que se venzan cada, no sé, 20 15 días, días. por eso estoy diciendo cualquiera. ¿Sí? O Sí. que es una hora, pero sería bueno que lo dividas en dos salidas, que sería importante que cada, no sé, 15 días pudieran tener 15 o 20 o 30 minutos, ¿ok? Y que se supone que en esos 30 días deberían cumplimentar ¿cómo se llama? La hora de vuelo. Entonces, ¿qué es mejor, hacer una hora de vuelo completa o hacer por ahí dos salidas de 30 minutos? Por ahí mejoras eso, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. una serie de cosas que es. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Identificaron el peligro. ¿Sí? ¿Cuál era el peligro? Uno, la aeronave, la condición de la aeronave. Otra, un tema de entrenamiento, ¿no? O sea, una decisión gerencial que había llevado a los 60 días en vez de a los 30 días. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esa condición latente la identificaron, dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos para mejorar esto? Y ustedes ya dieron la solución. Pusieron nuevas defensas, entonces el sistema es como que quedó rearmado. Si tenemos un nivel aceptable, sí. ¿Por qué? Lo escucho a ustedes. O sea, sí, tenemos identificado, o sea, ¿Tenemos un nivel aceptable de seguridad operacional? Sí. ¿Por qué? Tenemos un proceso continuo de identificación de esa. peligro y gestión de errores. ¿Por qué? Identificamos, ¿sí?, estos peligros que por ahí se podían salir de control, ¿sí? Y Sí. los pusimos bajo control. ¿Cómo? Con Medidas nuevas de defensas en mitigación. el sistema, medidas de mitigación, acciones de mitigación, ¿ok? Sí. Eduardo, una Sí, consulta. sí, sí, sí. El tema de la rotación del viento no es una condición latente, ¿no? Con eso no podemos hacer nada, salvo no salir. Ahí se me empiezan a mezclar las cosas a mí, por eso. Pero el entrenamiento nos tendría que decir que no debemos salir, ¿no? ¿El entrenamiento te tendría que decir o la normativa te tendría que decir que no debes salir? Ambas. Porque, a ver, la normativa sí me va a decir que no debo salir, pero también tenés que estar entrenado a seguir siempre la normativa. Y no tanto, porque a veces en la aviación se puede generar un folclore de, nah, vos salí igual, ¿qué va a pasar? Nunca Bueno, pasa nada. eso es otra cosa, pero estamos hablando de, o sea, la pregunta de Agustín está dirigida así, o sea, no es una condición latente el viento, ¿ok? El viento Ah, sí, sí, sí. es un peligro, ¿sí?, que cuando está bajo control, ¿y qué significa que está bajo control? La intensidad o la dirección están controlados, ¿sí? Vos lo podés, ¿cómo se llama?, gestionar. Ahora, la pregunta es, la pregunta tuya, Agustín, es decir, yo estoy por hacer una operación aérea y tengo el viento, fuera de la componente, ¿sí? ¿Eso me está diciendo? O despegué y cuando estaba en vuelo el viento pasó de 10 a 20 a 25 nudos. No, no, la idea mía es, claro, o sea, vos salís con el viento en regla y cuando te toca aterrizar, rotó. Ajá, sí. O sea, mi pregunta era puntual y conceptual, o sea, si se considera una condición latente, o sea, un peligro latente, no una condición latente, perdón. A ver, a ver, la pregunta es, ¿peligro y condición es lo mismo? Sí, son similares. Un peligro es una condición o objeto que potencialmente puede generar alguna consecuencia. Eso es un peligro, una definición de peligro. Luego me decís, el viento, ¿puede ser, es una condición latente? Puede ser, sí, claro, por supuesto. Ahora, si vos tenés un día en el cual hay viento completamente calmo, ¿sí? Vas a salir a hacer un vuelo de 5 minutos, 10 minutos, o 20 minutos, media hora.
y no has tenido, no hay pronóstico, no hay nada, es una condición, ¿sí? O sea, no es que te va a aparecer un viento de la nada, ¿ok? ¿Está? Hay formas de prevenirlo. Ahora, si vos me decís, ¿yo puedo hacer algo contra eso? Sí, aplicar la normativa. Está dentro de norma, puedo operar, está fuera de norma, no puedo operar. ¿Mm? Está bien. ¿Ok? Y tendrías que optar, digamos, por un aeródromo de alternativa, por ejemplo, que tenga una pista, O por no ejemplo, sé, en una aeródromo ¿no? alternativa, o ir a la otra pista, si yo tengo dos Claro, pistas, ¿sí? Y tengo el viento cruzado y está mejor para otra pista. Para eso existe, ¿eh? Cuando tenemos varias pistas, o ustedes tienen dos pistas, ¿ok? Sí, por supuesto, utilizar, y esos que son defensas que tienen sistemas, ¿eh? ¿Ok? Quizás tenga excedida la componente para la pista que está en uso y puedo operar en la otra que está a 90 grados y la componente es menor. ¿Ok? Bueno, quedó entonces esto lo del diagrama Rishon, ¿sí? Esto es importante como para que uno entienda el por qué se produce un accidente o un incidente o un evento. ¿Eh? Y sobre todo el tema este de las condiciones latentes o de las manchitas en la pared, como decía. ¿Sí? Bueno, de esto también hablamos, cuando estuvimos ahí en Olavarría, creo que lo recuerdan. En este aeropuerto la seguridad operacional es lo primero, en esta escuela de vuelo la seguridad operacional es lo primero, etcétera, etcétera. ¿Esto funciona así? no siempre. No, So, no, pero no es que no siempre, no funciona. En la industria claro, aeronáutica no funciona que la seguridad operacional es la primera, salvo en un momento como el actual. Porque claro. estamos hablando de otro tipo de seguridad, que es la seguridad sanitaria, digamos, ¿ok? Pero la seguridad operacional es lo primero en el aeropuerto de Olavarría, sí, bueno, ¿cuál es la forma? Entonces, ¿este momento de seguridad operacional es óptimo o no? Tenemos un 100% de seguridad, ¿por qué? Porque no operamos. Claro. Entonces no es lo primero, ¿ok? Sí, sí. Sí. Yo creo que justamente una de las cosas que en este momento más están en discusión, ¿sí? Respecto a eh, digamos, la tarea de esto de la pandemia y toda la historia, ¿sí? Vieron que dice, hace 3 meses que nos tienen encerrados y toda la historia, ¿por qué? Porque la seguridad epidemiológica es lo primero, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Claro. Y es Así así dice. No, pero porque... no entremos en política. No, no, esto no tiene nada que ver con la política, Agustín, no tiene un carajo que ver con la política. No, ya sé. Estoy Es un hablando chiste. de esto. Cuando nosotros hablamos de que esta es la realidad, lo que les muestro ahora, el dilema que tiene todo el mundo, ¿sí? Lo que es protección y producción, ¿sí? Nosotros podemos somos los más seguros desde el punto de vista COVID-19, ¿ok? ¿Está? Pero si actuamos acá, producción cero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A la quiebra. Por El eso. varón rojo se la pega. Eso si tuviéramos, si me decían, a ver, vamos a poner casos similares. Esto sería que toda producción nos olvidamos de la protección. ¿Qué países podrían estar en este con el tema COVID-19? Brasil. Lo primero que se me Brasil. viene a la mente es Brasil y Estados Unidos. Brasil y Estados Unidos que aparentemente siguieron, ¿sí? Adelante, no cerraron y toda la historia y siguen operando. ¿Ok? Ujú. Aparentemente, por eso digo. Y esto Sí, sí. sería nuestro país. Estamos parados, ¿eh? Protección 100%. Ahora, y La producción bancarrota, baja. lo que dice acá abajo. La probabilidad, sí, perfecto, pero ¿y qué nos pasa acá? Bancarrota, ¿no? Sí, Estamos complicados. Bueno, esto es un poco la idea. O sea, el sistema funciona así. ¿Eh? Tenemos un espacio de seguridad, hay momentos de mayor seguridad, momentos de menor seguridad y toda la historia. Podríamos decir, alguien
cualquiera de los dos países te podrían justificar como diciendo, nosotros estamos navegando en la parte ahí del medio, donde dice espacio de seguridad, ¿sí? ¿Ok? Lo que ustedes hicieron, a ver, Olavarría, ¿qué es lo que pasó hasta hace 10 días? Estaban perfecto, estaba todo funcionando y toda la historia, ¿sí? De golpe empezaron a tener casos que hicieron, volvieron a cerrar, ¿sí? O sea, vamos con un elemento de seguridad. Aumentemos la seguridad porque evidentemente no podemos operar así libremente. Bueno, así funciona y esta es la realidad, ¿eh? Independientemente de que habría que definir qué sería la bancarrota y qué sería la catástrofe en un ambiente como el actual. ¿Está bien? Pero de eso no vamos a hablar porque eso sí es política. ¿Okay? Ah. ¿Está? ¿No es cierto? Sí. Muy buen ejemplo. Okay. Bueno, buenísimo. Sigamos. Entonces, el sistema funciona de esta manera, ¿cierto? Acá, y acá vamos para arriba, vamos para abajo, acciones de mitigación, vamos a tratar. Ahora, respecto a esta pregunta de que, la segunda pregunta, la tercera que yo le hice, si la normativa nos garantiza la seguridad operacional. Y todos miramos este gráfico, ¿qué es lo que pensamos sobre eso? No, o sea, a medida que se va, por ejemplo, si nosotros arrancáramos con una escuela de cero, Sí. se va a generar una deriva a medida que vamos como teniendo experiencia, ¿no? ¿A medida que tenés experiencia o a medida que vas operando? El que vamos operando en realidad. Siempre, o sea, en cualquier elemento. En este momento, a ver, si pensáramos en Olavarría o en Tandil, ¿sí? Bueno, ponerle en Olavarría, porque en este momento hoy no están volando, ¿sí? El sistema está todo pensado para que funcione acá. Claro. ¿Sí? Tiene la normativa, todo el funcionamiento del sistema, una vez que lo ponemos en marcha, para que funcione de acuerdo a la teoría. ¿Cuál es la teoría? Que no tenés, digamos, evento, accidente y toda la historia, o sea que todo se va a operar de acuerdo a lo que funciona. Estamos hablando, por ejemplo, tengo el sistema de, mi aeronave tiene una distancia de despegue X. Estamos pensando con el motor nuevo, ¿no es cierto? Pero a Claro. medida que va teniendo horas, el sistema de freno, frena mi aeronave en 100 metros, por decirte, estoy diciendo cualquiera, ¿sí? Pero a medida que se va degradando el sistema, que va teniendo horas de vuelo, eso, o sea, cuando estamos funcionando, vamos por la deriva, o sea, se está abriendo acá, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa deriva, ¿por qué se produce esa deriva entre lo que es la teórica del cómo debería funcionar mi sistema y la real? Justamente porque hay peligro, porque hay errores, porque hay problemas en las defensas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues, pero eso es la realidad, Sí. así funciona. Yo despegué con el viento con 5 o 10 nudos y cuando estaba en vuelo el viento pasó a 10, 15 nudos. ¿eh? Teóricamente el viento no se iba a incrementar, prácticamente se incrementó. Entonces, entre las dos cosas, entre lo que es la teoría y la realidad, ahí funciona el sistema. Lo importante de esto, lo que estamos hablando nosotros, ¿sí? Es a dónde sería importante captar, ¿sí?, los eventos. Acá, que es donde está, como dicen, el varón rojo, donde está el accidente, acá, donde se está produciendo, donde se está abriendo la herida, o acá, o antes de comenzar. Y desde el punto de vista de consecuencias, ¿sí?, lo mejor sería cuando no se ha producido nada. Eso sería lo más útil desde el punto de vista de la seguridad operacional, de la gestión de la seguridad operacional. Antes que se produzca algo sería importante. Ahora,
¿podemos captar todos los eventos de seguridad operacional antes que se produzcan? Y no, si no operamos, no. Ah, perfecto. Por ejemplo, ¿sí? Porque como decimos justamente, estamos operando en la teoría. Cuando empezamos a operar es cuando se empiezan a captar. Entonces, hay como 3 métodos: el método reactivo, método proactivo y método predictivo. Y si nosotros pensamos en tiempo del método reactivo, ya pasó algo, un accidente, ¿sí? Capturamos información ahí. ¿Cuáles son? Resoluciones de accidentes, incidentes, eventos, etcétera. ¿Sirven desde el punto de vista de la seguridad operacional? Sí, claro que sirven. Todo sirve, ¿sí? Aunque ya pasaron cosas. El método proactivo, mientras estamos operando, mientras está funcionando. ¿Cuál sería? Bueno, mientras el sistema está operando, podemos ir captando cosas inmediatamente antes que se produzcan, pero estamos ahí. Y el método predictivo sería la realidad cuando hablamos del futuro, cuando nos adelantamos, y cuando decimos, ejemplo, sabemos que en la primavera empieza a haber mucha más cantidad de pájaros. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay mayor peligro, ¿no? ¿No es cierto? Mayor cantidad de pájaros. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en primavera para evitar ese peligro o poner ese peligro bajo control? ¿Cuál sería la herramienta que yo utilizaría para poner ese peligro bajo control? El que sea, ¿ok? En definitiva, esto funciona así. Ese es un iceberg, la cantidad de accidentes e incidentes, o sea, lo que nosotros vemos, ¿sí? ¿Ok? Es de 1 a 5, es menos del 1%. ¿Está? Y por abajo está como un incidente serio entre 30 y 100, incidente entre 100 y 1000, condiciones latentes entre 1000 y 4000. ¿Qué significa eso? Que por cada accidente yo puedo tener entre 30 y 100 incidentes serios antes de que se produzca ese accidente, ¿sí? Puedo tener entre 100 y 1000 incidentes y condiciones latentes entre 1000 y 4000. Esto son estadísticas, no es cosa que se me ocurrió a mí. Sí. Entonces, ¿dónde sería importante identificar peligro? En la parte de abajo, que es lo que no se ve, pero que en el supuesto caso que se produzca, pueda generar un accidente. Ahí es donde nosotros tenemos que ir a buscar, ¿sí? ¿Ok? No tenemos que esperar que algo se produzca, que se produzca el accidente o el incidente. Tenemos que ir mucho más abajo, inclusive a las condiciones latentes. ¿Estamos respondiendo algo, Agustín, a la pregunta tuya de las condiciones latentes? Sí. Bueno, ¿por qué notificar seguridad operacional? ¿Por qué hay que pensar en seguridad operacional? ¿Por qué hay que tener un programa de notificación de seguridad operacional que Juan en algún momento nos contará cómo está funcionando por allá, si funciona o no funciona? Primero, porque los sistemas son complejos y son imperfectos. Hay errores, hay peligros, etc. El personal operativo, o sea, el personal que está operando los sistemas, los aviones, en el caso de una escuela, es el que puede, porque está en contacto con esos peligros, con esos errores, puede y debe identificar esos peligros y notificarlos. Fíjense que lo que veíamos anterior, la deriva práctica, ¿sí?, entre la teoría y la realidad, hay que capturar eso para ver si nosotros podemos minimizar los riesgos. Bueno, un camino para lograr notificación de seguridad de operación. ¿Ok? Bien. Agustín, vuelvo a preguntar o a consultarte una cosa. Bien. ¿Podés ahora explicar un poquito más cuál era el tema de tus dudas respecto a lo que es seguridad operacional? A ver si puedo enfocarlo más. Creo yo saber, pero bueno, me gustaría... No. Está bien, o sea, mi duda era general sobre el tema.
o sea, me cuesta mucho interpretar esto. O sea, no es como los otros conceptos de los otros, por ejemplo, teoría de vuelo por instrumento. Esto es como más teórico para mí, me cuesta hasta leerlo. Pero voy bárbaro. O sea, el diagrama de Rinson también no lo entendía y ahora lo entiendo un poco mejor. Esto de la deriva práctica. O sea, sí, yo creo que todos medio implícitamente lo tenemos incorporado, Sí, el tema de la seguridad, pero bueno, volcarlo profundizarlo y volcarlo me cuesta muchísimo. bueno, por eso. Pero bárbaro, no, vamos bárbaro, en serio. Agustín, lo mejor es hacer analogías, por eso estamos haciendo analogías con la pandemia actual o la cuarentena, ¿ok? Está bien. Estamos trabajando en qué significaría tener un nivel de deuda aceptable. Eso es lo que está manejando en este momento el presidente, el gobernador y el intendente de Olavarría. ¿Qué es aceptable? ¿Se te colapsó el sistema? Las camas, vos tenés 20 camas de terapia y tenés las 20 y tenés 10 respiradores y los 10 están ocupados. ¿Okay? No, está bien. Es moverse por el medio. Ahí es cuando estamos trabajando en esto de la deriva, ¿sí? ¿Ok? Y el tema también de la balanza. Las dos P. Esas eran las dos P, ¿no? Sí. Claro, que estamos por acá, ¿viste? Estamos en un momento para arriba, para abajo, qué sé yo, hay momentos peores, momentos, como Perfecto. estábamos al borde de la catástrofe del quilombo y toda la historia, cerraron la barría. Bueno, perfecto. O sea, la medida de seguridad es muchísimo. Baja la producción, por supuesto, porque dejas que la gente se mueva menos. Entonces, bueno, esa es la realidad. Ahora, si yo tengo que captar qué es lo que pasó en la barría, o sea, bueno, en la barría o en cualquier lugar que están en este momento, justamente tendríamos que mirar esto, enfocarnos y decir, bueno, a ver, el sistema estaba dado en todos los sistemas de prevención para que la gente que ingresara fuera controlada, para que no, ¿sí? ¿Ok? Pero cuando pusimos en marcha el funcionamiento de este sistema de detección, evidentemente fallaron cosas. ¿Por qué? Porque no se detectaron los peligros. ¿Cuáles eran los peligros? Un tipo que venía infectado desde Buenos Aires, por decirte algo, ¿ok? Sí, sí. Los peligros era juntarse un grupo de más de 20 personas sin barbijo. Bueno, eso eran peligros que solo los pudieron detectar, ¿sí? Cuando el sistema estuvo funcionando, ¿ok? ¿Está? Entonces, en este momento, la pregunta es, nos queda menos de un minuto y seguramente en la clase que viene terminamos todo. ¿Están bajo control el sistema en Olavarría? Le preguntaría a usted. Si yo le pudiera preguntar, después de una charla con esto con el intendente de Olavarría, ¿el sistema está controlado o está descontrolado? Buena pregunta. Yo creo que no, estaría controlado si acá, por ejemplo, se hacen los controles, los testeos cuando es un caso sospechoso. Yo creo que estaría controlado si hacen más testeo e identifican los que están con el virus. Bien, Claro, perfecto. no te testean si sos Bueno, sospechoso acá. ¿cómo? Que si sos sospechoso no te testean, creo. Solo si tenés el Síntoma. síntoma. Claro, por eso digo que no está